Iniciemos en el encuentro con FECODE. Quiero saludar al doctor Carlos Rincón, asesor legislativo de FECODE, y a Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de FECODE. Buenos días, Miguel Ángel. Bueno, muy buenos días, Armando, a la mesa de trabajo de encuentros pedagógicos. Por supuesto, todo el magisterio de la comunidad educativa de saludos vitales, fraternales y pedagógicos. A Oscar, nuestro intérprete de señas, y muy bienvenido, doctor Carlos Rincón, asesor legislativo de FECODE. Hay un tema muy importante que es el que queremos tratar, que es la posición de FECODE frente a los proyectos de ley contra la educación y el magisterio. No sé si ya tenemos al doctor Carlos. Doctor Carlos. ¿Aló? ¿Vamos al doctor Carlos? Doctor Carlos, buenos días, ¿cómo está? Un abrazo fraternal, pedagógico y vital. Bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Armando, entonces, ¿empezamos o...? Sí, empecemos. Pedir el favor al doctor Carlos de pronto de subir un poquito el audio porque si lo sentimos lejos y se está entrecortando. Pero sí, avancemos, Miguel, por favor. Bueno, doctor Carlos, se abrió otra vez el Congreso, sesiones ordinarias, y tenemos entonces el reinicio de esa ofensiva de proyectos de ley contra la población y, por supuesto, contra la educación. Ahora veremos el tema de la reforma tributaria y otros asuntos. Aquí vamos a tratar el tema de los proyectos contra la educación. Y bueno, nosotros nos hemos concentrado antes del cierre de las vacaciones del Parlamento en 6 proyectos que habíamos discutido entre la Asesoría Legislativa de FECODE y el Centro de Estudios por Investigaciones Docentes. De esos 6 proyectos se logró archivar con presión de FECODE el proyecto de ley 277 del 2019, que era el que suprimía el derecho de los niños y niñas a los 3 grados de preescolar. Aprovecho el momento, doctor Carlos Rincón, para un reconocimiento a la labor legislativa de ustedes como asesores allá en el Parlamento, junto con la doctora Diana Rincón, que efectivamente contribuyeron al archivo de este proyecto que atentaba contra el derecho de los niños y niñas y sobre todo contra la Ley General de Educación. Hagamos una breve presentación de los proyectos que retoman el trámite, que son atentatorios contra la educación, el magisterio, la libertad de cátedra, la autonomía escolar, y a renglón seguido miremos el estado en que está cada uno de ellos, doctor Carlos Rincón. Bueno, sí señor, profe Miguel, ¿ahí me escuchan? Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, ahorita valga la pena la oportunidad para enviar un saludo de verdad a todo el magisterio colombiano, porque definitivamente, profe Miguel, gracias al Ejecutivo de la Federación y gracias a el magisterio que lleva a cabo todas las labores de presión social, se han logrado excelentes resultados en el Congreso de la República. Y digo excelentes resultados porque ha venido una andanada de proyectos desde los partidos de gobierno, partidos como Cambio Radical, partidos como, por supuesto, el Centro Democrático, inclusive en contra del sindicalismo, desde partidos como el Partido Liberal. Algunos congresistas han generado una serie de iniciativas que de verdad generan gran preocupación. En ese orden de ideas, es preciso aclarar que, por supuesto, el proyecto de ley 277, que atentaba contra la educación preescolar de 3 grados y la posibilidad de implementarla, fue retirado el año pasado, el periodo pasado, y que en esta legislatura intentó presentarse de nuevo. Profe Miguel, tenemos esa perla para darla hoy en el programa Encuentros Pedagógicos, pero que se reiteró por parte de la Federación a través del trabajo de cabildeo, que definitivamente este tipo de iniciativas es no solamente contrario a la pedagogía, sino contrario a la Constitución
contrario a la ley 115, contrario a los decretos reglamentarios, y en ese orden de ideas el proyecto de ley no se ha vuelto a presentar. Reiterar que, por ejemplo, el proyecto de ley 10 relativo a la reforma, que en su nombre eufemístico hace referencia a una reglamentación del sector de la ley 1751 estatutaria del sector salud. De este proyecto también se logró por parte de la Federación eliminar el artículo 18 y sus parágrafos, eliminar el artículo 14 que lo habían modificado en una ponencia, y ahorita en la última ponencia que presenta el ministro de Salud no se encuentran esos parágrafos transitorios tan graves para el magisterio colombiano que pretendían acabar de tajo con el régimen exceptuado de salud. Claro que el régimen exceptuado de salud presenta algunos inconvenientes, pero por supuesto que el magisterio colombiano y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ha dejado claro que hay una lucha importante desde hace muchos años por el fortalecimiento del régimen exceptuado, y que el logro de este régimen exceptuado es precisamente eso, un logro importante para la Federación. Ahora bien, también están estos proyectos que siguen vigentes. Sí, señor. Correcto. Primero es de resaltar que la presión de la Federación, el trabajo de la asesoría legislativa ha tenido unos efectos pese a esa conspiración, esa asociación para delinquir que hay en el Congreso de la República contra los maestros y contra la educación. Bueno, pero ahora entonces entremos en lo que va a ser el pulso entre los partidos de gobierno y el sector de la educación en lo que ahora que empiezan las sesiones del Parlamento. Ahora, entonces, profe Miguel, quedan 4 proyectos de una tremenda relevancia para trabajar y lograr que estos proyectos no tengan avance. Está el proyecto de ley 094, es relativo a la educación en casa. Está el proyecto de ley Home School, está el proyecto de los tutores PEDET, es el proyecto de ley 032. Por supuesto que ha tenido un gran impulso el proyecto de ley 211 en Cámara, que este proyecto lo que quiere hacer es acabar con la posibilidad de realizar protestas de manera pacífica, inclusive por parte del sindicalismo colombiano, de tal suerte, están entre otros también el proyecto, se me escapa ahorita el número, pero está el proyecto de ley que por supuesto pretende establecer un tipo de educación digital que no tiene en consideración adecuada los elementos. El 027, doctor Carlos. El 027, muchas gracias, profe Miguel, que no tiene en cuenta unos elementos reales, pero que aumentará de todas maneras las brechas en desigualdad. Entonces, esos proyectos, pero principalísimamente hemos estado haciendo las averiguaciones y se quiere darle trámite al proyecto de ley de educación en casa, profe Miguel. Eso es absolutamente preocupante. Quiero aclarar que de los proyectos que se radicaron durante esta legislatura, durante este segundo periodo de la legislatura, no hay proyectos nuevos, según la última revisión que hicimos ayer, aunque se continúan radicando, que atenten contra la educación, como lo hace el proyecto de ley de educación en casa o el proyecto de ley de tutores en el aula de clase. Este proyecto de ley de educación en casa, nosotros queremos ser absolutamente enfáticos que hay que oponerse, porque definitivamente quiere es desprofesionalizar la educación, la profesión docente, valga el pleonasmo. Lo que quiere hacer es, por supuesto, desestabilizar el sector, la financiación de la educación, más de lo que lo ha venido haciendo el gobierno, y que es un proyecto que tiene gran apoyo del gobierno nacional. Ahí está la senadora Paloma Valencia, que no es ni siquiera de la comisión por la que se está tramitando, y le hizo una audiencia pública a este tema para darle avance en la comisión sexta, cuando la federación ha tenido una insistente acción de cabildeo para que por supuesto no tenga avance. Lo mismo con el proyecto de ley 32. El proyecto de ley 32 de 2020 Senado es un proyecto que por supuesto carece de toda lógica constitucional,
porque lo que quiere hacer es acabar con la libertad de cátedra. Hoy quiero ser muy enfático en estos dos proyectos, que así como en su momento lo fue el 277, era el que tenía impulso, en este momento son esas dos iniciativas. Bueno, doctor Carlos, creo que queda claro el panorama y la invitación a todo el magisterio de Colombia, al sector educativo, a la comunidad académica, a esos académicos que en cambio están apoyando a Isabel Segovia, deben estar aquí defendiendo la educación pública e insistir, como lo hemos caracterizado en la Federación Colombiana y especialmente en el CEIC. El proyecto de ley 094, llamado Educación en Casa, pretende en el fondo ponernos en el siglo XIX al suprimir la función social de la escuela en primer lugar, el carácter colectivo del proceso educativo y por supuesto el suprimir el carácter de la profesión docente porque cualquier bachiller podría proceder. Y las otras ofensivas sobre la libertad de cátedra que lo ha expresado el doctor Carlos, que están expresadas no solamente en el tutor de docentes, que acabaría además, no solamente sería una intervención sobre la libertad de cátedra, sino atentaría contra la formación, el derecho a la formación permanente de los docentes, y esa intención de introducir el PTA según el Plan Nacional de Desarrollo, de que en 10º y 11 las matemáticas se dediquen se conviertan en una cátedra financiera y económica. Hay varias batallas entonces en marcha y por supuesto todas están en el pulso que hoy nosotros hemos insistido: defensa del carácter de la profesión docente, defensa de la función social de la escuela, la libertad de cátedra, la autonomía escolar y por supuesto el más grande de los atentados, que no está en la vía del proyecto de ley, sino el referendo uribista, que pretende suprimir el derecho a la educación de niñas, niñas y jóvenes. Está la batalla y por eso en este pliego de peticiones de FECODE que se radicó, estamos defendiendo todos estos derechos y una razón más para el gran paro nacional del 28 de abril. Doctor Carlos Rincón, muchas gracias. Estaremos entonces informando sobre todos los avances que estamos haciendo desde la asesoría legislativa de FECODE, desde el CEI, del Comité Ejecutivo y por supuesto desde la presión de todos los maestros y maestras. Muchas gracias, doctor Carlos, por estar con nosotros. No, al contrario, profe Miguel, a ustedes, al equipo de trabajo de encuentros pedagógicos, a todo el magisterio colombiano que se toma de verdad la insistente característica de lucha por defender sus derechos, derechos que constitucionalmente están reconocidos. Muchas gracias por la invitación y esperamos continuar haciendo un trabajo que garantice, proteja y permita avanzar en todo este reconocimiento de derechos que le pertenecen al magisterio colombiano y a la educación en general, que es lo que está haciendo FECODE. Bueno, un saludo también a la doctora Diana, que ha estado pues en esa actividad de asesoría legislativa a nombre de FECODE en ese parlamento tan hostil para la población y la educación. Armando, estamos a su disposición, usted es el que conduce este programa.